Buenas tardes, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a su espacio Tribuna Juvenil, como de costumbre, quien les habla Giovanni Morillo, conjuntamente con nuestros dilectos y apreciados compañeros Robinson Galvez y Gustavo Valdés. Bienvenido, pueblo dominicano, a su espacio Tribuna Juvenil. Muy buenas noches, Giovanni, Gustavo, buenas noches a todo el país. Saludo al equipo de producción de RNN. Agradecidos del Altísimo por esta oportunidad que nos brinda una vez más de estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos sean todos. Así es, muy buenas tardes, Robinson, Giovanni, en esta nueva entrega de Tribuna Juvenil con un programa de todo el acontecer político, nacional e internacional. Sí, en el día de hoy, querido Gustavo, amables televidentes, tenemos una agenda apretada con los principales temas de la semana y cerramos con una interesante entrevista a Domingo Bautista, una figura histórica en lo que tiene que ver los medios de comunicación en nuestro país, y para darle un giro a lo que son los temas que tratamos, hoy estará esta noche con nosotros el comunicador Domingo Bautista. Pero queremos empezar, amables televidentes, con la rendición de cuenta que utilizó el actual presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, en sus primeros 5 meses. Un modelo que ustedes pudieron observar estilo norteamericano, que el público le hacía las preguntas. En ese momento, Luis Abinader afirmó muchas situaciones importantes que buscan que el gobierno dominicano salga a flote de esta situación difícil que está viviendo con la pandemia. Está hablando de utilizar recursos en las provincias del país, que se habla mucho que se ha invertido, pero están pasando una situación muy difícil. Está el caso que el presidente Luis Abinader proclamó que prometió una justicia independiente y así mismo lo ha hecho. Y está también el tema con relación a la educación de nuestro país, del modelo que se ha utilizado en estos momentos. Nosotros entendemos, y siempre lo he dicho un sinnúmero de ocasiones, Luis Rodolfo Abinader tiene buenas intenciones. Ahora bien, vamos a esperar que sus funcionarios, que son actores fundamentales para su obra de gobierno, logren a que se pueda materializar un gobierno que sea el rescate de esta situación difícil económica, social y política que vive nuestro país. Bueno, en cinco meses que lleva el gobierno, que lleva el presidente Luis Abinader al mando, se han visto cosas de saludar, de aplaudir, ¿no? En cuanto a lo que le atañe a él como presidente. Hay algunas cosas que no están cayendo del todo bien, con algunos manejos de funcionarios, pero en sentido macro, sentido general, yo creo que el presidente está cumpliendo con algunas cosas que prometió en campaña. Ha caído muy bien, por ejemplo, el tema de la vivienda feliz, que es el proyecto que hay para los más desposeídos en cuanto a la adquisición de viviendas. Y esto yo creo que son de las cosas que la ciudadanía aplaude y quiere que se materialice, que quiere ver esto materializado. Ojalá que al cumplirse los 4 años del gobierno, todo eso que se está prometiendo respecto a las viviendas, que fue uno de los logros que tuvieron los gobiernos del doctor Balaguer, por ejemplo, el PLD en su momento quiso hacer algo similar, y esto yo creo que cuando se cumple con la ciudadanía, se cumple con el de abajo, el pobre, el gobierno que haga eso siempre va a tener el visto bueno de la sociedad. Ojalá, bueno, que el gobierno al final no decepcione a la ciudadanía, como muchas veces ha pasado con otros gobiernos que prometen cosas y no cumplen. Pero bueno, en sentido general yo creo que hay cosas que se están viendo positivas. Por ejemplo, los pactos que tanto se ha hablado, el pacto eléctrico, uno de ellos es de los que más se ha estado hablando, el pacto fiscal. Este es un año de muchos retos para este gobierno y para todo el engranaje de lo que maneja yo diría el aparato productivo conjuntamente con el gobierno. Sí, así es. Mira, yo diría más que todo que llegó la época de la moralidad, de la transparencia,
En algún momento, en el año 1996, cuando el Partido de la Liberación Dominicana llegó al gobierno, se procuraba la modernización del Estado dominicano. Parecía un Estado anquilosado de un presidente con muchos logros y así como también con muchos logros, también sus faltas, como es natural para todo gobernante. Pero ya un gobierno que lucía viejo, que lucía cansado, y en aquel momento llegaban esas personas jóvenes a encabezar ese gobierno del Partido de la Liberación Dominicana en el año 96, y la sociedad dominicana procuraba que se modernizara el Estado y todos recordaremos que los elevados, esto, lo otro, pero ya al día de hoy la población dominicana que ha madurado, que ha crecido, o sea, con una clase media más amplia, con personas también con niveles de educación superiores, se convierte en una sociedad más exigente. ¿Y exigente en qué sentido? Que quiere saber en qué se está invirtiendo el dinero, quiere saber cómo se gasta cada peso, y creo que eso es lo que se ha enfocado el presidente Luis Abinader, en mostrar la transparencia, en hacer planes que le lleguen directamente a la gente, porque si uno se pone a pensar, quien no tiene un carro, quien no tiene un vehículo, probablemente no esté necesitando de un elevado o de un túnel en la 27 de febrero. También hay que pensar en la gente pobre que vive en los campos, la gente que tiene otras necesidades, que quiere tener acceso a la educación y un sinnúmero de cosas que ya forman parte de lo que es el ser humano, o sea, de lo que necesita tener para desarrollarse. Así que por mi parte yo tengo una buena valoración del trabajo que ha venido haciendo el presidente. Obviamente 5 meses es muy poco para saber un resultado final. Habría que esperar que madure un poquito, que la crisis de la pandemia también termine, porque no es fácil gobernar en medio de una pandemia. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con más temas que estuvieron en un rol protagónico en la opinión pública esta semana. Adelante, director. Seguimos en esta plataforma Tribuna Juvenil. Esta semana, un hecho importante, la juramentación del presidente número 46 de los Estados Unidos. Estamos hablando de Joe Biden. Joe Biden, presidente de la gran potencia mundial del mundo. Ustedes pudieron observar hace una semana todo lo que pasó con el asalto al Capitolio, que nadie iba a pensar que esas imágenes de sangre se iban a observar en una democracia tan fuerte como la de Estados Unidos. Ahora bien, con esta juramentación nosotros esperamos que ese país siga enviando un ejemplo de fortalecimiento institucional, ya que Estados Unidos es referencia a lo que debe de actuar la República Dominicana. Bueno, el mundo entero depositó en él, no solamente los que votaron en los Estados Unidos, sino todo el mundo ha depositado en él la confianza del cambio, ¿no?, en los Estados Unidos, sobre todo por la fatalidad de gobierno pasada, de que fue la de Trump. Claro, hay una buena parte que valoró el gobierno de Trump y lo sigue valorando. De hecho, 73 millones de estadounidenses votaron por él. Lo cual es mucho. Y claro, demasiado. Es una sociedad dividida. Y más de 80, claro, y más de 80 millones lo seguían en Twitter. O sea, estamos hablando de una persona que es digno de estudiar sin lugar a dudas. Y en el caso de la vicepresidenta Kamala Harris, sin lugar a dudas, estamos hablando de una mujer de mucha envergadura, de mucha importancia. La primera vicepresidenta en todo Estados Unidos en la historia, y una mujer que conoce bien el Estado, una mujer quien tiene un futuro por delante positivo en el ámbito político. Claro. Hay que esperar a que también Joe Biden transite el camino necesario para saber qué va a pasar a nivel también político, porque por ejemplo al día de hoy, gústele
o no le guste a la gente, el caso de Donald Trump, como bien tú mencionaste, es un fenómeno y de hecho, él actualmente se está colocando por encima de la popularidad del Partido Republicano. Habría que ver qué va a pasar con el Partido Republicano, si se va a reeditar la fórmula nuevamente de lanzar a Donald Trump. Se dice que parte de lo ocurrido es la narrativa de dejar pendiente ese nuevo capítulo para lanzarse nuevamente. Entonces, como bien dijiste, una sociedad dividida. No fue que Joe Biden ganó de manera aplastante, abrumadora a Donald Trump. Y eso causa siempre, no solamente en Latinoamérica, yo creo que en cualquier competición de cualquier índole, cualquiera, sea del béisbol, del básquetbol, del fútbol, creo que donde hay seres humanos y los números quedan muy cerquita, hace que la lucha se vuelva feroz, y creo que eso fue lo que dio al traste en lo que sucedió en el Capitolio, que por cierto, muy lamentable, porque Estados Unidos se ha vendido siempre como garante de la democracia, como la democracia perfecta, y bueno, se salieron las cosas de la mano. Sí, sí. Entonces, lo importante es que retome su cauce y de que se sepa de que al final del día todos en Estados Unidos son norteamericanos, ya no son demócratas o republicanos. Lo importante ahora es que el país avance. Claro. Así es, querido compañero Gustavo, Robinson. Tenemos que irnos a la pausa, pero vamos a regresar con una entrevista especial, dándole un giro a esta plataforma Tribuna Juvenil, que siempre las grandes figuras que entrevistamos son políticos, pero esta noche estará con nosotros ese gran comunicador de trayectoria intachable en lo que son estos medios. Estamos hablando de Domingo Bautista. Vamos a regresar con esta interesante entrevista con el maestro Domingo. Ya nosotros, si se quiere, representamos una generación que no necesariamente teníamos las expectativas en su momento de que las cosas iban a llegar donde han llegado, ¿no? En términos de desarrollo, en términos de tecnología, de alcance, de que ya la comunicación es universal. Muy bien, señores, tal como dijimos antes de la pausa, está con nosotros nuestro amigo, gran amigo hace muchos años, Domingo Bautista, productor de televisión, gran comunicador, periodista de profesión, pero además el hombre de los colores. Domingo, bienvenido, buenas noches. Bueno, yo muy contento, feliz de tener la oportunidad de encontrarme con este equipo de jóvenes talentosos que se proyectan en la comunicación del país. El privilegio de compartir con ustedes y de compartir con todos los televidentes del espacio, muchachos. Viniste con tu rojo, Domingo, un hombre del color. Mira, tú sabes que los colores es un símbolo, ¿no? Es un elemento que me da identidad. Y se da el caso mucho de que hay gente que me lo reclama, me lo exige. A veces yo voy medio sobrio, ¿no? Principalmente para ese no eres tú. Para los José, ¿no? Tú no te va a parecer a ciertas instituciones con un traje de con una flores, chaqueta roja. Tú tienes que ir sobrio. Claro. Entonces no, porque yo tengo bien codificadas las cosas, ¿no? Los colores es un elemento más. Pero es un personaje. Es un personaje. El tema exacto. de los colores. Sí, pero de la figura del espectáculo. Vamos Pero a te decir. sale natural porque te gusta también. No, sí, me identifico plenamente. No. Entonces ya la gente pues lo ha tolerado, lo acepta, lo ve como una gozadera. Sí. Pero Tuve yo el placer de ir al evento que te organizó, ¿cómo que se llama? Este joven de la moda. En la zona colonial, en Jarro, pero eso fue. Cuando Jarro estaba en la zona colonial. en la zona colonial ¿Qué hicimos un dice? desfile con los colores Un desfile. con los colores de Domingo. Tuve el placer de compartir donde eso. los artistas pues se colocaban las chaquetas nuestras. Sí. Ahí participó el Jeffrey, Andy Ventura, Sí. Michael Miguel. Sí, Monchi Capricho. Monchi Capricho. Recuerdo, sí. Fue muy buen evento. Es una identidad del personaje, del espectáculo, de la televisión. Domingo, queremos empezar. Nosotros tenemos ya unos años aquí en esta plataforma RNN, Canal 27, y sabemos que desde hace muchos años
tú has vivido lo que es la transición de los medios de comunicación? Ahora se habla mucho de las redes sociales, YouTube, el caso de los artistas, el Spotify, comunicación digital. ¿Qué tú puedes decir de ese crossover que estamos viviendo hoy en día? Mira, es una realidad que tenemos que aceptar. La vida es cambiante. El desarrollo tecnológico que ha logrado la comunicación, jamás pensamos que eso pudiera llegar donde ha llegado, ¿no? Ya lo que hay es una comunicación global. Antes habían canales, emisoras que tenían un área específica de alcance. Sin embargo, esto que estamos hablando aquí se está viendo ahora en el mundo entero, ¿no? Gracias a todo este proceso del Internet, de la tecnología. Uno no puede ser renuente a aceptar estas realidades. Claro. Uno lo que tiene que hacer es montarse en ella y tratar de sacar el mayor provecho posible en la medida en que tú puedas sintonizar con todo este público nuevo, ¿no? Que es el que demanda estas cosas, ¿no? Claro. Ya nosotros, si se quiere, representamos una generación que no necesariamente teníamos las expectativas en su momento de que las cosas iban a llegar donde han llegado, ¿no? En términos de desarrollo, en términos de tecnología, de alcance, de que ya la comunicación es universal. Claro. Entonces hay que aceptar todos estos cambios que se han dado. Domingo, dijiste en la semana, en una de tus redes sociales, de que cómo es posible, tú te hacías la pregunta incluso, de cómo es posible de que a un año de la pandemia Sí. hay programas de televisión que están trabajando online, Sí, de manera online, y yo te pregunto, ¿tú crees que eso no, ya a esta altura no es necesario? Mira, yo creo que hemos caído mucho en el facilismo de hacer televisión fundamentalmente, ¿no? Uno que viene de una televisión bien trabajada, bien elaborada, bien creada, hoy las cosas uno las percibe que recurrimos a unas cosas muy ligeras, muy prácticas. Yo decía eso en las redes, que hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que entregarse en un desafío que representa hoy la comunicación por la tanta diversidad de medios que hay. Claro. Entonces, el que no tiene el emprendimiento, el que no tiene la decisión de hacer cosas interesantes, cae en lo rutinario, y lo rutinario deja de ser interesante. Es muy fácil ahora tú en tu casa poner un celular de estos inteligente Un smartphone. y ya tú haces un programa de sentado con un cuadro detrás. No, viejo, así no. No. La televisión tiene un lenguaje, Claro. es un lenguaje Y un visual. código. Tú no puedes durar con un plano 2 horas. Esto requiere una dinámica, ¿no? Entonces creo que se ha caído en el facilismo. Y partiendo de eso, Domingo, la República Dominicana vivió una época dorada en la televisión, Sí. en la comunicación. ¿Qué anécdotas, qué recuerdos tienes sobre esa época y qué añoranzas, o sea, de lo que es hoy y lo que era ayer? Mira, hay que hablar en términos históricos. Y quizá la posición mía sea un poquito cuestionante, ¿no? Y tomada en cuenta. Es lamentable decir que hasta cierto punto la dictadura presentó mejores credenciales de esfuerzo de trabajo, de comunicación televisiva, por lo menos la parte del espectáculo, que la democracia. Ustedes no vivieron eso, yo lo viví de reflejo. Pero, por ejemplo, en la era de Trujillo, aquí se hacía un evento que se llamaba la Semana Aniversaria, donde figuras hasta como Cantinflas Increíble. venían aquí a presentarse las grandes figuras de México, que eran quizás las figuras más estelares que tuvo el espectáculo. Venían todos los años a República Dominicana a participar en ese tipo de evento que se llamaba la Semana Aniversaria, que organizaba Peteán Trujillo, a través de Radio Televisión Dominicana. Entonces, ¿Eso se hacía en la Luz? eso se hacía en el anfiestudio, lo que hoy es el parqueo de Radio Televisión Dominicana. Ahí había un anfiestudio, le llamaban, ¿no? Ok. Que era un estudio con capacidad para 4.000 o 5.000 personas. Y entonces ahí se presentaban esas grandes figuras internacionales. Lo que quiero decir es que parecería ser que en tiempos pasados había una mayor dedicación, esfuerzo, creatividad a hacer cosas trascendentes. No se ve en la juventud ese ánimo, ese deseo que probablemente en aquel momento ustedes tenían. Ya mi generación
nosotros tuvimos un desafío y yo lo analizo de esta forma. Antes de Domingo Bautista llegar a la televisión, predominaba una élite. No lo digo en términos peyorativos, No, claro. lo digo reconociendo y respetando los aportes que esas figuras hicieron. La televisión era impenetrable. Quien tenía acceso a ella tenía... Abrirse espacio, Sí, era difícil. No era... Yo diría que literalmente era imposible que un muchacho corriente, normal, como yo, que viene de Villajuana, tuviera acceso a la televisión. Porque primero había limitaciones en términos de estructura de canales de televisión. Aquí en los años 70 habían 4, 5, 6 canales de televisión. Hoy, según Indotel, hay más de 120 canales de televisión local en República Dominicana. Increíble. Esa es la realidad. Entonces, tú entrar a ese medio no era fácil. Pero además, había toda una élite señorial, ¿no? Figura de alta estirpe intelectual, social, en algunos casos hasta de apellido, para entrar a la televisión. La oligarquía. Sí. A nosotros nos tocó romper con eso. Cuando llegó Domingo Bautista a la televisión, abrió la compuerta. ¿Tú te recuerdas lo que dijo Ramón Alburquerque ahí? Entre en todo. Yo creo que yo representé eso. Desde que yo llegué, se abrió. Y ahí hay figuras que todavía de mi generación, que son estelares, ¿no? Claro. Entonces, ha habido un proceso. Y a nosotros, de forma particular, nos tocó esa responsabilidad de forma inconsciente. Yo creo que cada generación se gana su espacio. Domingo, yo voy a aprovechar... Recientemente falleció Tito Rojas. En el 92, 93 más o menos. Nunca olvido un especial que tú pusiste, yo lo recordaba hace poco en televisión, en otro espacio. Tú pusiste un especial de Tito Rojas, porque en aquel momento, en el 92, 93 más o menos, se hablaba de que él había fallecido. Cierto. Ahí se hizo popular la canción Nadie es eterno en el mundo. Nadie es eterno, sí. Y yo recordaba ese gran momento. A los que nos gusta la salsa erótica, disfrutamos mucho de eso. Y yo te pregunto a ti, la super tarde, la super revista fueron parte, yo diría, simbólica, icónica, ¿no? De la República Dominicana y de la televisión. Experiencia de esos dos espacios. Mira, don Adriano Rodríguez, que era en su momento el zar del negocio de la televisión, el empresario más exitoso como empresario del negocio de la televisión. Don Adriano Rodríguez llegó a tener la dualidad de ser director del Canal 4 y a la vez arrendatario de toda la programación de Color Visión. Mira de qué señor estamos hablando. Suplía las películas, las telenovelas, y creo que con Domingo Bautista fue su primer proyecto con talentos locales. Okay. Yo llego de la mano de don Adriano a Color Visión. Yo llegué con esa sustentación. Primero empresarial, luego un hombre con un dominio. ¿Estamos hablando de qué año, Domingo? Yo llegué a Color Visión 4 de febrero del 90. Okay. Entonces, eso me permitió llegar con el soporte y la plataforma donde yo pude lucírmela, porque yo no tenía que hacer ese rol que hay que hacer ahora, ¿no? Sí. Que hay que ser todólogo. Hay que ser productor, animador, vendedor, cobrador, mensajero. No. Don Adriano Rodríguez manejaba la parte empresarial. Domingo Bautista manejaba el talento. Cuando llegamos a Color Visión, se plantearon que había un horario de 3 horas y media. Entonces yo le planteé al señor Adriano que eso debíamos dividirlo en dos conceptos. El concepto, la primera parte de la super tarde musical, videoclip, orquestas, animación, y la super revista que era como el magazine, ¿no? La parte más sobria, la parte más formal del bloque de Color Visión en horas de la tarde. Por ambos programas teníamos como criterios bien definidos, ¿no? La loquera, la checha, los colores, la super tarde. Ahora, cuando Domingo Bautista llegaba a la super revista, llegaba el entrevistador, el que hacía opinión, el que tenía conocimiento ya de todo lo que pasaba. Y de hecho, tú tenías segmentos con diferentes figuras. Ramón Núñez Ramírez pasó por ahí. Una que se hizo muy famosa, Don Guillermo. Don Guillermo Enrique, los Abigailes. Sí. En la última etapa estuve yo. Lamenté mucho la salida de ese programa. Y Don Guillermo. Don Guillermo Enrique. Don Guillermo Enrique. Sí, eran dos conceptos diferentes, ¿no? La super tal de música, videoclip, orquesta.
orquesta. Ahora la super revista ya Es muy era animado la que parte era. más Yo formal. recuerdo que, Sí, sí. Vamos a ir, queridos compañeros y Domingo, a una pequeña pausa y vamos a regresar con esta interesante entrevista con Domingo Bautista. Las nuevas generaciones tienen que observar estos ejemplos para seguir encaminando lo que es una verdadera comunicación en la República Dominicana. Adelante, director. No, yo no me prestaría para eso. Es que un proyecto no puede nacer sobre esa base de hacer una cosa de que para tú enfrentar Para a hacer otro. daño. Claro, No, claro. no creo que no. No, no. Seguimos en Tribuna Juvenil, dándole un giro al espacio. Siempre estamos en controversia política, social, económica. Hoy se encuentra con nosotros Domingo Bautista. Querido hermano, hemos observado que en los últimos años figuras emblemáticas de la televisión han salido del aire. Algunos que tenían espacios diarios ahora lo tienen semanales. Y otros están fuera. Y otros están fuera. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, yo soy una víctima del proceso que se ha dado en la industria, en el negocio de la televisión. Yo siempre digo que cuando yo llegué a Colorvisión, las cosas funcionaban en forma correcta desde el punto de vista de que en función de esfuerzo, trabajo, dedicación, tú veías resultados. Hoy tú haces eso mismo y no hay un resultado, porque las cosas han cambiado. Somos muchos. Hay una expresión del Gran Combo de Puerto Rico que dice, en un tema de ellos, no hay cama para tanta gente. O hay que pagar un precio muy fuerte de trabajo, de desafíos, de retos, para tú mantener un proyecto hoy. Además, se dio en algún momento, y creo que todavía estamos sumergidos en ella, de que se dio un comportamiento en el negocio, de que para tú lograr mantener una estructura de un programa de televisión, tú tienes que estar aliado a grupos empresariales importantes que te dieran su respaldo o a sectores políticos del momento. Si tú no tenías ese soporte, el precio a pagar por tú mantener un proyecto era muy fuerte. Y fue mi caso, ¿no? Yo, mientras la industria se manejaba de forma, yo digo que correcta, trabajo, esfuerzo, dedicación, resultados, rating, llegaban las cosas. Pero llegó un momento que tú hacías eso mismo y no llegaba nada, porque las cosas se dispersaron demasiado, se distorsionaron. Claro. Entonces eso requiere de una labor titánica. Entonces, en mi caso particular, ese proceso me encontró un poquito agotado ya, con una carrera de 30 años en la televisión. Eso requiere una energía, una disposición, una fuerza para tú sustentar un proyecto, porque el negocio, la industria no es un juego, esto es un asunto de números y Claro. esto tiene que ser rentable necesariamente para poderse mantener. Entonces, conmigo se dio ese proceso y estoy seguro que con otros colegas se ha dado lo mismo, ¿no? Ha habido un cambio en el negocio, en la industria, esto cambió. ¿Tiene Domingo algo pensado para un futuro de inmediato? Mira, O sea, no, cuando yo salí de Colorvisión, que hace ya 6 años, yo me dije, y lo pude mantener, que yo no retornaba a la televisión dominicana en las circunstancias que está hoy en día con proyectos propios. Que cualquier empresa televisora o alguna empresa productora que le interesara mi servicio, pues yo gustosamente... Que te asumieran como talento. Como talento, exacto. Que yo no tuviera mayores responsabilidades que no fuera a hacer mi trabajo. claro. Eso me costó unos 3 años de vacaciones, hasta que el señor Juan Ramón Gómez Díaz me invitó a participar en uno de los proyectos de su empresa, el programa Sábado Extraordinario, y ahí permanecimos casi 4 años como talento, sin ningún tipo de responsabilidad, Claro. nada que no fuera a hacer mi labor ya en un estudio de televisión. Entonces yo mantengo la misma actitud hoy. Yo no asumo proyectos. La industria está muy complicada. Esto requiere de un esfuerzo que ya yo no lo siento, no está dentro de mí. Entonces, pues para uno mantener, si se quiere, la dignidad como Claro. profesional, Claro. ¿para qué arriesgarse, meterse en un proyecto que al año, a los 6 meses desaparezca? Claro. ¿Por qué? Porque es que esto cambió. Ya esto es muy complicado. Hace Esto- poco, Domingo, circuló la versión. Mm. Tú confirmarás o no, bueno,
pero hace poco circuló la versión de que se estaba armando o se está armando un proyecto para tumbar al Pachá. Y que en ese proyecto estaba Domingo Bautista. No. Yo oí una versión. Tú la viste también. Oí una versión que sectores de poder político del gobierno de turno estaban auspiciando la idea de hacer un programa con Nelson Javier el Cocodrilo, enfocado a una labor social, fue la idea que oí, con precisamente para que pudiera compartir, ¿no? El horario sabatino. Tumba. Sí. Esa versión sí yo la escuché. Okay. Yo la escuché, de verdad. Tú lo escuchaste con Nelson. Con Nelson, yo lo escuché contigo. Conmigo no. Me extrañó porque estoy pachazo, hermano. A mí me extrañó. No, hermano, no, yo no me prestaría para eso. Es que un proyecto no pueden hacer sobre esa base de hacer una cosa de que para tú enfrentar a otro. Claro. No, creo que no. Bueno, Domingo, tú eres también un hombre de la radio, sin lugar a dudas. Cuando se habla de radio y sobre todo de apoyo a la música latina, hay que hablar de Domingo Bautista. Y de hecho el programa se llama Domingo Latino. Domingo Latino, sí. Del cual soy parte también. Yo estoy en la nómina de Domingo desde hace muchos años. Tienes que cobrar. Bueno, entonces Domingo, la radio también ha tenido su alta y su baja, sin lugar a dudas. Sí. Sin embargo, hay que decir que ambos medios, tanto la radio como la televisión, son medios tradicionales que, a pesar de lo tanto que se habla de las redes sociales, ahora con la pandemia se demostró que los medios tradicionales todavía tienen su fuerza. Cierto. El tema de la educación lo ha demostrado así. Así es. Que tradicionalmente los medios tradicionales, valga la redundancia, mantienen su fuerza. Tu opinión en ese sentido, radio, televisión y cómo tú lo ves hasta ahora. Bueno, mira, yo coincido contigo. Ciertamente que los medios modernos, porque ya la radio y la televisión caen dentro de los medios tradicionales, Claro. Han ganado espacio, pero no creo que hayan desplazado o colocado en una situación de retiro, vamos a utilizar la figura, No es que nada es a absoluto la radio y la tampoco. televisión. Yo creo que pueden convivir los dos y pueden hacer alianzas de trabajo. Claro. Hoy en día tú puedes enlazar la radio con el internet, Claro. Y crear una plataforma, en fin. En ese sentido, creo que hay que entender que podemos coexistir, ¿no? Claro. Tanto las tendencias digitales modernas de hoy como los medios tradicionales. Y la radio es un ejemplo de ello. Yo tengo 33 años de forma ininterrumpida con mi programa en la estación X92. Y me atrevo a decir que el mejor momento del espacio, en términos de presencia, de actualidad, porque yo el programa lo he ido adecuando a los tiempos, es este momento. Nosotros, de ser un programa de salsa, porque así nació Domingo Latino, hoy somos una gran revista radial, donde el tema político, el tema del espectáculo, el tema del deporte, el tema del humor, las curiosidades, los personajes tienen presencia en el programa. Yo diría que hoy Domingo Latino, que en algún momento tenía un 100% de música, hoy tiene un 30% de música y un 70% de información, opinión, humor, del acontecer. Sí. Porque si tú no te metes en esa tendencia, el mercado te saca. Claro. Porque la tendencia de hoy es fundamentalmente a la radio interactiva, a la radio hablada. La parte musical es un elemento, no es como lo fue en algún momento, que era lo primordial, la música, la radio. ¿Y crees que la radio se le ha ido por encima a la televisión en esta época? Cada uno puede coexistir en su característica. La televisión tendrá siempre su espacio. No es lo mismo tú a las 7 de la noche en tu casa, retirado, donde tú tienes la necesidad de estar informado del esparcimiento, de la recreación, tú poner una televisión y ver y disfrutar. La radio es fundamentalmente, la vemos como para informativa, la actualidad el inmediatismo noticioso, es decir, cada uno tiene su función, es lo que yo visualizo. Querido Domingo, vamos a una pequeña pausa y vamos a regresar con esta interesante entrevista por los dominicanos, llevándole luz con un gran hombre, Domingo Bautista. Adelante, director. Yo creo que el merengue pudiera integrársele algunos elementos de esos que consumen la juventud, pero con el concepto tradicional de la tambora ahí abajo, que no se pare.
seguimos en Tribuna Juvenil. Domingo, quiero aprovecharte porque en tu historia también estuviste ligado a lo que es la música. Cierto. Hoy en día estamos observando la música urbana. Hemos visto artistas de este género que tienen un grado a nivel internacional nunca visto, comparándolo con merengueros importantes del país. ¿Qué te opinas sobre esto? Mira, cada generación tiene su código de expresión. Yo he dicho otras veces que la música urbana no es mi música, pero yo la respeto. Claro. Porque ellos representan una generación que consume ese tipo de Y música. probablemente una expresión No, y hay que respetarla. de la generación. De las generaciones. Ciertamente que el sonido urbano ha logrado a su favor, lo que estamos hablando, todos estos recursos tecnológicos le permite una mejor proyección a lo que quizás fue el merengue en su momento. Pero eso no quiere decir que el merengue no haya dado sus grandes ídolos que son admirados y respetados y que tienen un espacio ganado, no solo en el país, en muchas partes del mundo. Si te hablo, por ejemplo, de la figura de Juan Luis Guerra, Claro. está de más ponderarlo, ¿no? Ahí están sus hechos. El maestro Wilfrido Vargas ha sido uno de los grandes propulsores internacionales de nuestra música. El peso histórico de la figura de Johnny Ventura. Claro. Hablar de un trabajo como el de Fernando Villalona, los hermanos Rosario. Increíble. Es decir, esos nombres son instituciones respetadas y admiradas. En Héctor Acosta, ¿no? Indiscutiblemente. Eddie Herrera. Sí, Eddie Herrera, bueno. Sí. Si seguimos, Sergio Vargas, son muchos. Si seguimos sacando esa figura, esa gente tiene un espacio ganado aquí y fuera del país. Que la conducta psicológica y emocional de los públicos es tan cambiante, ¿no? Y que un género hoy está protagónico y mañana llega otro. Bueno, yo hacía en días pasados, en Domingo Latino, un programa que le gustó mucho a los oyentes, que yo estaba recreando, la música de la nueva ola de los años 60. La nueva ola en su época fue la música urbana de esa década. Lo que dañó la música en entonces. ¿Cómo es? Lo que dañó la música en entonces. Exacto. Después vino un movimiento, quizás no con tanta trascendencia como la nueva ola, pero que fue impactante. El bugalú. El bugalú. El sonido del bugalú. Entonces, cada época tiene su expresión y tiene su público. En esos años fue el bugalú, fue la nueva ola, fue la música disco, la música house, hubo un movimiento también. Ahora le ha tocado a los muchachos con la música urbana, teniendo a su favor esta cosa que está aquí, Sí. que comunica a la gente universalmente. Incluso Ya hay un recurso que hay aquí, que yo estoy loco por aprendérmelo, que es monetizar. Monetizar. Ustedes me dicen, ¿qué tengo que hacer para monetizar? Para cobrar. Para cobrar. No, Una muchacha ahí que enseñó una pierna Sí. y en un día recibió $27,000 Caramba. por enseñar una pierna. Qué barbaridad. Alexandra. ¿Tú me vas a enseñar? Amigo, pero hay algo que sigue llamando la atención respecto a la música. Sí, sí. Siguiendo con el tema, porque lamentablemente para uno escuchar una buena canción hay que recurrir o a una memoria que uno tenga o poner esos programas así como el tuyo. Bebeto tiene un buen programa. Programas sí, pero no es que la radio en su totalidad está tocando el buen merengue, la buena música. Lamentablemente, yo igual que tú, respeto el dembow y todo eso, no lo escucho, pero de aquí en adelante, ¿qué va a pasar con nuestra música autóctona? El merengue. Yo creo que los arreglistas, los directores de orquestas, los cantantes tienen que abocarse a una revisión de crear un sonido que logre impactar con la juventud o con las generaciones presentes. No sé, de esa parte técnica de la música yo no la conozco. Pero, por ejemplo, yo siempre he dicho que el reggaetón y otros ritmos más no son malos per se, pero eso puede alimentarse orquestadamente. Tú puedes a eso meterle un buen brass de trompetas, una sesión de saxofones, un elemento sonoro con el piano, y no quedarte en el pop. Entonces yo creo que el merengue pudiera integrársele algunos elementos de esos
que consumen la juventud, pero con el concepto tradicional de la tambora ahí abajo, que no se pare, o un buen mambo de trompeta o de saxofones. Bueno, es decir, ya ahí entran los arreglistas y los productores. Juan Luis Guerra está haciendo un esfuerzo importante, sobre todo en el nuevo disco que lanzó. Sí, que, no lo he oído, pero me han dicho, sí. Pero Sí. está incorporando Algunos elementos. Lo del merengue a pan bichao, que era un merengue muy viejo y que él le ha buscado un ritmo ahora para darle un twist entre lo viejo y lo nuevo. O sea Sí. que algo así pudiera pasar. Yo creo que tarde o temprano el merengue tiene que crear una corriente, una tendencia que sintonice con los muchachos de ahora. Pero también sucede Porque algo. yo no puedo pedirle a Ansés o a Manny, mis hijos, que a Morío, un tema muy ícono, Sí, ¿no? sí, del sí. merengue, porque ellos no están en esa onda. Ahora, ese mismo amorío, tú le metes una cosa rara que le despierte el interés y puede resultar Que interesante. vaya consono con la Pero generación. hay algo que está sucediendo también, al igual que le sucedió a ustedes en los medios de comunicación. O sea, yo recuerdo que ustedes eran muy formales. O sea, por ejemplo, Domingo se ponía la chaqueta de los colores, pero al final era un traje. O sea, ahora mismo uno ve a veces jóvenes que van a hacer un programa, pero el programa es, o sea, el hombre con un t-shirtcito, con una camisita sin manga. Al merengue probablemente le está pasando lo mismo. Hay pocos jóvenes interesados en tocar, en cantar merengue. Sí. No se ve tanto. Domingo, quería preguntarte, hace una semana escuché al joven de los medios de comunicación, Santiago Matías, a los Foques, que decía él que a él lo critican mucho sobre el contenido, sobre los valores que él debe de llevar en esa plataforma, y él decía que hacía unos días le hizo una entrevista a José La Luz con otra persona haciendo unos comentarios de debates muy interesantes, y las reproducciones a nivel digital eran muy pocas. Cuando él hacía, por ejemplo, con el otro joven Cherry, eran 300.000 reproducciones. Entonces él decía que, lamentándolo mucho, no vende muchas veces el trabajo que se hace con una verdadera vocación. Sí. Aunque me decía otro señor sobre este comentario, me decía: Giovanni, pero es que tú tienes que luchar por hacerlo bien hecho. O sea, porque otro haga, le traiga rating eso, tú no debes de apoyarlo. ¿Qué tú piensas sobre esta situación? Mira, hay que respetar las tendencias y las corrientes. Y no pueden enfrentarse. Al contrario, cuando tú las enfrentas se fortalece. Eso es lo que yo he vivido. Es así. Esas son cosas que hay que dejar que ellas mismas desaparezcan. Sí, es así. Y vendrán nuevas cosas Es así. que la gente sintonice con ellas. Es mi visión o es mi experiencia, es como yo siento las cosas. Sí. Es lo que yo digo. Yo un reggaetón, no. Eso. Domingo. Ahora, tú me pones a mí, a Richie Ray, Bobby Cruz, tú me pones el Gran Combo de Puerto Rico, tú me pones a Oscar de León o al caballo Johnny Ventura y me enciendo. Frankie Ruiz, que es mi favorito. Exacto. Domingo, a propósito de este estilo musical, se anunció en la semana, iniciando esta semana, de que Maluma podría comprar y está negociando comprar a la estación Sonido Suave. Sonido Suave. Se habló de Ozuna. Perdón, Ozuna. el puertorriqueño. Sí. Ozuna puertorriqueño, pero con raíces dominicanas. Dominicano. Ozuna y a los Foques. O Y sea, que a los como Foques va a dirigir el proyecto. precisamente a los Foques va a dirigir el proyecto. ¿Sabe? El que conoce la estación sabe el tipo de música. Sí. Esto no vendría, qué sé yo, yo no utilizaría, no me gustaría usarlo, pero no vendría a dañar a cambiar el concepto. el concepto musical de la emisora. Bueno, la industria, insisto, esto ha cambiado mucho. Y hay una realidad, hay un mercado consumidor de esa música urbana. Claro. Cuando se hace una inversión como esa, entendiendo uno más o menos los códigos de eso, una inversión de unos 3 o 4 millones de dólares, hay que entender que las cosas están bien definidas porque nadie va a botar sus recursos. Claro. Y además las personas que están ahí conocen, ¿no? 2 millones de dólares. 2 millones de dólares es la inversión. Sí. Entonces, hay una realidad. Ese género tiene su espacio hoy en día. Es el género que está funcionando comercialmente. Y una inversión de ese tipo estaría lo suficientemente bien visualizada porque nadie va a echar zafacón una fortuna como esa, ¿no? Yo lo que creo que pudiéramos alimentar como contraparte a otros medios que hagan suyo más el sonido de la música nacional, el sonido de la música tropical, para que haya más o menos un equilibrio, ¿no? Sí. Pero que esas son cosas que son
indetenible. O sea que ya yo ahí no voy a escuchar a José José, sino que el lápiz que voy a escuchar. Qué desgracia. Domingo, tenemos que irnos. Tenemos que irnos, pero antes, quiero que le envíes un mensaje. Muchos jóvenes que se acercan a nosotros, que quieren involucrarse Tribuna Juvenil en los medios de Así comunicación. es. Y hemos visto, Domingo, que mucha gente que han estado en esa área del espectáculo, de la farándula, han hecho el crossover de política, de hacer analista político. ¿Qué tú le puedes decir a esa nueva generación que viene por ahí subiendo con tu experiencia? Bueno, lo primero es tú tener la vocación, tener las ganas, tener el deseo de hacerlo. Y luego la preparación. Porque es importante tú estar documentado, informado de todo lo que acontece en todo tu entorno social, político, para cuando tú haces uso de un medio de comunicación, tener el conocimiento, tener el desenvolvimiento que te permita lograr credibilidad y aceptar lo que tú puedas decir. Hoy las generaciones presentes tienen mucha facilidad de llegar. No fue como la nuestra, que tuvo que romper caminos para poder hacerlo. Hay tantas posibilidades hoy que le dan oportunidad a los muchachos de entrar a los medios. Prepararse y llevar esa vocación dentro. Si tú no tienes esas condiciones, al fin y al cabo las cosas no funcionan. Gracias, Domingo, por aceptar nuestra invitación. Gracias. Domingo, para nosotros un honor, una distinción, tanto para Robinson Galvez, Gustavo Valdés y quien les habla, Giovanni Morillo. Gracias, pueblo dominicano. Será hasta una próxima entrega.